Tema de hoy, presencia de Dios. Tema de hoy, presencia de Dios. Versículo base, texto base, Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. Y el título de la enseñanza para este día: viviendo una vida guiado por el Espíritu Santo de Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Punto y coma. Lea conmigo. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Dice que está Jesucristo en una de las grandes fiestas del pueblo de Dios y hace una propuesta. Dice: si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Qué dijo Jesús? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero no estaba hablando de la sed física que se calma con agua. Estaba hablando de la sed espiritual que solo se calma con el Espíritu Santo. Y hoy el Señor le dice: si alguno tiene sed, sed de amor, sed de paz, sed de gozo, venga a mí y beba. Mire lo que dice el 38, fundamento esencial. ¿Cuál es? El que cree en mí, escrito está, dentro de él correrán ¿qué? Pero observe que en el 39 habla de algo muy clave. Dice que Jesús estaba hablando ¿de quién? Del Espíritu Santo que no estaba aún aquí en la tierra. Esto es para reflexionarlo. El Espíritu Santo no estaba dentro de los hombres. ¿Sí? Entonces, los ríos que corrían dentro de la humanidad eran ríos de odio, de violencia, de resentimiento, ríos de amargura, ríos de celos, de envidia, ríos de vicio. Y eso es lo que se vive hoy en el diario vivir de la sociedad. ¿Cómo se calma una sed de amor cuando fluyen ríos de infidelidad por dentro? Con adulterio, con fornicación. ¿Cómo se calma esa hambre de paz, esa sed de paz? ¿Sí? Cuando la gente está estresada, la gente está afanada, la gente está angustiada, la gente está endeudada. Vienen las festividades de fin de año y todo el mundo está buscando cómo celebrar, ¿verdad? Sin tener en cuenta la manera como lo haga. ¿Y cómo es que calman esa sed? ¿Cómo la calman? Con los vicios, con el alcohol, ¿sí? Con las drogas. El matar es un vicio también. El hacer daño, con el chisme. Y hoy muchos hogares y muchas familias están destruidas por eso, porque dentro de ellos corren ríos, pero no de la presencia de Dios, sino ríos de angustia. Es tremendo el río de la rutina que corre en el 99% de la humanidad. Para muchos la vida se le volvió una rutina. ¿Por qué esperan con tanto anhelo la Navidad?
porque es un año de rutina, es un año de esclavitud, es un año de angustia, es un año de problemas. Y para ellos escucharon din don dan din. Eso, ay, Navidad, ay. Pero mentiras. Pasa 24, pasa 31 y sus vidas están más cargadas. Porque la Navidad no trae ni paz, ni felicidad, ni gozo. Trae más violencia, más muerte, más deudas. ¿Cuántas esposas hoy ven su hogar como una rutina? Están ahí porque les toca. Practican la sexualidad porque les toca o las obligan. Por eso cuando alguien afuera de casa medio le trata bien, le endulza el oído, esa mujer se entrega al adulterio. Porque no está la presencia de Dios. Cuando tú vuelvas a preguntarte o veas que alguien se pregunta, Señor, ¿por qué hay tanta angustia y desesperación en mi vida? La respuesta es muy sencilla, porque el Espíritu Santo de Dios no mora en ti. El único que trae paz, paz verdadera, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Oye, mire, cuando uno tiene un problema, uno quiere ¿qué? Solucionar el problema, ¿sí o no? ¿Cuántos han solucionado el problema y siguen igual por dentro? Señor, que mi marido cambie. Cambia el marido y ella sigue igual de vacía, de desesperada, de angustiada. Señor, que me den un ascenso. Y le dan el ascenso y sigue igual. Ahora se endeuda más. Señor, que yo tenga una nueva casa. Señor, que yo tenga el carro. Señor, que yo tenga la moto. Señor, que yo tenga esto. Y llegan esas cosas. Pero es que mírame acá. La angustia está adentro y nada de afuera saciará la sed que llevas adentro. Ni siquiera las personas. Ninguna persona saciará tu sed. Cuando tú piensas que otro ser humano, hombre o mujer, saciará tu sed, vas a terminar con más sed. Eso es lo que llaman amor. Yo te voy a hacer feliz y tú me vas a hacer feliz. ¿Sí? Entonces se están diciendo, yo lo voy a poner a aguantar sed y usted me va a poner a aguantar sed a mí. Porque solo la presencia de Dios es lo que nos llena. Yo hago una pregunta, iglesia. Si en Éxodo Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. ¿Por qué aquí cuando Jesús viene, que son 2000 y pico de años después, por qué Jesús dice, el Espíritu Santo todavía no está acá? Y Moisés habla de que la presencia lo guiaba. Porque cuando aquí Jesús estaba prometiendo la presencia de Dios, entienda esto. Lo que el hombre perdió cuando cometió pecado fue el Espíritu de Dios. Se fue del espíritu del hombre, ¿verdad? El que peca, el que desobedece, aún habiendo nacido de nuevo, si usted ya tuvo un nacimiento nuevo y por X o Y razón peca, practica pecado, escúcheme, el Espíritu Santo mengua y la carne crece y usted vuelve a experimentar esa esclavitud. Usted puede volver a experimentar la vida de inmundicia y de pecado que tenía antes de conocer a Jesús, si no entiende cómo alimentar y avivar la vida del Espíritu. ¿Qué es lo que nos hace cristianos? Congregarnos, no. Predicar, no. Expulsar demonios, no. Sanar enfermos, no. Hacer obras, no. Vivir
la vida del Espíritu. Hoy hay mucho creyente viviendo la vida de la carne. Aún dentro de los hogares hay mucha pasión, mucho desorden, mucho odio, resentimiento, celos, iras, contiendas, gritería, maledicencia. Y con la boca dicen creo en Jesús, pero con sus hechos lo niegan. Porque el Espíritu de Dios está como menguado o no está en ellos. Por eso en este día hay una palabra de gracia para su vida. ¿Cuántos dicen amén? Y esa palabra es sola una. La presencia de Dios quiere manifestarse en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario que la presencia de Dios se manifieste en su vida. ¿Sí? Entonces, en el antiguo pacto el Espíritu de Dios no estaba dentro del hombre, estaba como sobre. ¿Qué significa sobre? ¿Y qué significa dentro? Hoy el Espíritu de Dios está dentro. En el antiguo pacto estaba sobre. Le tengo una buena noticia. Hoy está dentro y sobre. El Espíritu Santo sobre es la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Por eso él llamaba, vamos a verlo en su orden, llamó a Moisés y él con el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Señales, dones, regalos de Dios. ¿Sí? Los profetas menores, los profetas mayores, ¿qué hacían? Señales. Elías resucitó al hijo de la mujer, aquella que le dio de comer, ¿verdad? David, ¿qué no hizo? Pero venga acá, ¿por qué esos grandes hombres de Dios que guiaban al pueblo, que traían palabra, por qué ellos siempre, todos, tuvieron tanta lucha con su carne? Porque el Espíritu no estaba dentro. Ellos eran guiados por los dones. Veamos un ejemplo. Moisés, ¿con qué luchó? Con su carácter. Y no entró a la tierra prometida. Póngame mucho cuidado. Moisés luchó con su carácter y no entró a la tierra prometida. David, ¿con qué luchó? Con sus genitales. Y no pudo construirle casa al Señor. Porque era violento y apasionado por la figura femenina. Y era un hombre ungido por Dios. El Espíritu Santo sobre, no dentro. ¿Sí? Vamos más atrás. ¿Quién? Noé, borracho. ¿Sí? Jeremías, ¿cómo vivía Jeremías al día de hoy? En una depresión total emocional a toda hora. Jeremías le llaman el profeta llorón, ¿verdad? Y si usted ve la historia de los hombres de Dios en el antiguo pacto, como el Espíritu Santo no estaba dentro de ellos, ellos tenían unas luchas tremendas. Cuando usted lee la vida de Eliseo, dice que Eliseo, un hombre con todas las pasiones igual a las de nosotros, oró y durante 3 años no llovió, pero dejó claro, un hombre que apasionado. El día de hoy, ¿qué sucede? Que el Espíritu Santo, por el sacrificio de Jesús, al ser glorificado, ya está ¿dónde? Dentro. ¿Qué significa dentro? El fruto del Espíritu Santo de Dios. Y desafortunadamente una gran cantidad de creyentes seguían por el Espíritu sobre los dones, las señales, los prodigios, los milagros, las sanidades. Y la persona que se guía por los dones podrá ser engañado. Jesús lo dejó claro. ¿Qué dijo Jesús? Daniel dijo, por sus frutos. Él no dijo por sus, no es por los dones,
es por el fruto. Y respecto al Espíritu Santo de Dios, iglesia, hay una gran equivocación, porque la gente desafortunadamente no consulta la palabra. Entonces, hoy le llaman manifestación del Espíritu Santo a toda emoción del alma que ha sido motivada por algo externo. Y dicen, el Espíritu Santo está aquí. Empieza la gente ahí a hacer un show y a caerse y a hacer una cantidad de cosas, pero se levantan de ahí y su vida sigue igual. ¿Por qué hablo de esto? Porque se levantan de ahí y su vida sigue igual. Hay congregaciones donde cada 8 días la misma señora se cae, cada 8 días cada vez que es pastor ministra. Y es la misma refunfuñona, grosera y mentirosa con el marido toda la semana. Perdón, ¿será ese el reposo del Espíritu Santo? ¿Será esa la presencia del Espíritu de Dios? No. Entonces la iglesia ha hecho a un lado la unción para vivir en la emoción. Y claro, vienen a un servicio, el tiempo de alabanza, el tiempo de ministración, y como la presencia de Dios se manifiesta, la gente no entiende la presencia de Dios, no la alimenta, no se fortalece en la gracia que es por el Espíritu, en la palabra, no se edifica, no quiere crecer, y viene aquí y llora y se quebranta y cuando sale, su vida vuelve a ser lo mismo. De por sí, en este momento, el problema que tú tienes allá afuera sigue igual. ¿Cuántos dicen amén? Y hasta que la presencia de Dios no se manifieste totalmente en tu vida, eso no va a empezar a cambiar. ¿Sí? Entonces, Jesús les dijo que a los que, ¿cuántos creen aquí en Jesús? ¿Para quién Jesucristo es su Señor? ¿Para quién? ¿De quién Jesucristo es su Señor? Alce la mano. Léame Juan 7:38. Diga, yo creo en Jesús y en mi interior corren ríos de agua viva. ¿Es eso verdad? Y ahora contéstese usted, ¿en verdad corren ríos de agua viva dentro de usted? ¿O aún la carne le gana la pelea? Siendo, escúchenme, que la pelea con la carne será por siempre. Muy bien. Joel capítulo 2, 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Es la promesa del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Familia, llegó un tiempo muy tremendo para la humanidad. ¿Por qué tremendo, iglesia? Porque, y como van las cosas, no va a haber manicomio para tanta gente. Cuando Dios creó al hombre, lo creó, Génesis 1:27, leámoslo por favor. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es el primer momento que habla de crear al hombre. En el versículo anterior dijo, hagamos al hombre. Le habló el Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, la Trinidad, ¿verdad? Yo pregunto, ¿aquí qué creó? Colócame 2:7 de Génesis. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre
un ser viviente, luego ya no lo había creado. Entonces, en el 1:27 creó ¿qué? El espíritu. Somos espíritus. Y hoy, para establecer relaciones, lo único que importa no es lo espiritual quedó fuera. Lo único que importa es la carne y el alma, ¿verdad? Entonces, en el 1:27 creó al varón y a la varona, pero dése cuenta que creó un ¿qué? Un mismo espíritu. Cuando Dios los creó a ellos, les dio un mismo espíritu. Un alma diferente, que es la manera como él piensa, siente y desea. Un alma diferente, que es la manera como ella piensa, siente y desea. Y un cuerpo diferente. En el alma y en el cuerpo somos diferentes. ¿Dónde somos uno? Y hoy consejería le llaman a que sean uno en la carne y en la mente. Eso es consejería. Por eso los hogares se vienen abajo. ¿Dónde es que un matrimonio es uno? En el espíritu. ¿Qué es lo que une a un hogar? El espíritu. El espíritu es lo que une un hogar. ¿Por qué hay diferencias en un hogar? Porque cuando si este hombre se une a esta mujer, no guiado por el espíritu, él se une a ella por la carne y por el alma. Tú piensas igual que yo. ¿Cómo hablas de bonito? Y cuando te veo siento algo acá. ¿Sí? Y llámame más seguido porque es que no hay vicio más tremendo que el vicio interno de los sentidos unido por los genitales. ¿Quiere que le diga por qué? Porque ahí está el libre albedrío y Dios ahí no se mete. Por eso hay gente que dura años, vidas enteras, generaciones le estoy hablando, suplicando vivir en amor, en paz. Y debido al error que el tatarabuelo, puede ser, vamos a irnos generaciones atrás, el tatarabuelo con la tatarabuela que se unieron fue por la carne, por los pensamientos, por los sentimientos, por los deseos, pero no por el Espíritu Santo, sino por la Virgencita del Carmen Perpetua, por San Gregorio, por San Onofre, por San Pancracio, pero no por el Espíritu de Dios. A partir de ahí, los hijos que nacen y vienen por generaciones están atados a este mundo que está en maldición. Escúcheme esto. La decisión más grande que un hombre debe tomar es con quién se une. Si un joven que no se ha unido a una mujer, sabiendo ese hombre que ha nacido de nuevo, que el Espíritu de Dios está en ese hombre, se une a una mujer que no ha nacido de nuevo, ahí queda. Porque una cosa es el concepto mundano que usted tiene de mujer y otra cosa es ver una mujer en el Espíritu. Y si yo como hombre simplemente, perdón varón, la suelto un momentico, si yo como hombre simplemente porque veo una atracción física en ella, porque piensa bien, porque escucha también a Leonardo Fabio, a Diomedes Díaz, porque lee también los libros que a mí me gustan, entonces yo me uno a ella, el espíritu que está en ella quiere matarme, aunque ella no esté enterada. Por eso se matan en los hogares los matrimonios. Porque Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Y cuando dos personas que no han nacido de nuevo se unen, ¿qué son? Son dos demonios que quieren matarse. ¿Aló? Y a eso agréguele el contenedor de demonios que traen de las generaciones pasadas. Porque el que es carne, el que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Por eso una persona que no tiene la vida del Espíritu cada vez se esclaviza más, cada vez se destruye más, cada vez se mata más. Aunque con la boca nombre a Jesucristo, aunque se congregue, aunque diezme, aunque haga obras, si tú no tienes la vida del Espíritu, no hay nada en tu vida. Bajo ese orden de ideas, cuando el Espíritu de Dios se va del espíritu del hombre, el hombre ya no piensa como Dios, no siente como Dios, no desea como Dios. Y es el mismo Dios que planea devolvernos el Espíritu Santo. Les voy a colocar un ejemplo de algo que el hombre siempre quiere hacer y que de una u otra manera no lo acepta. Lea el versículo 1 del capítulo 11 de Génesis. ¿Cómo dice? Tenía entonces toda la tierra una sola lengua. ¿Y qué? Por favor, tengan en cuenta eso. Solo se hablaba una sola lengua en la tierra. Hubo un momento en la historia de la humanidad que nadie hablaba ni francés, ni inglés, ni griego, ni castellano, ni chino, ni mandarín, ni hebreo, ni arameo, ni nada de eso. Se hablaba un mismo idioma, unas mismas palabras. Todos, ¿están acá? Sí. Muy bien. Ahora lea conmigo ahí, dice el 4, lea el 4. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide, ¿qué? Llegue al cielo. ¿Y qué más? Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Qué querían hacer los hombres que hablaban un mismo lenguaje? ¿Qué querían? Llegar a Dios. ¿Qué querían ellos? ¿Para qué hicieron la torre? Para llegar a Dios. Y les quedaba fácil porque todos hablaban ¿qué? La misma lengua. Todo intento del hombre por llegar a Dios es fracaso. Señor, que voy a ayunar 45 días para verte más. Usted va a fracasar en su vida espiritual. El ayuno es parte de la vida del nacido de nuevo, pero usted no ayuna para ver más a Dios. De por sí el ayuno se volvió parte de un sindicato. ¿Cuántos han visto que huelguistas dejan de comer, se cosen la boca y se amarran con cadenas para que el jefe de la empresa o el presidente les dé algo? Y aquí en la iglesia cristiana muchos creyentes se volvieron sindicalistas. Hermanito, mi hogar está mal, ayune para que se arregle. Hermanito, tengo problemas financieros, ayune para que le llegue platica. Mire que yo no tenía plata y empecé a ayunar y me llegó dinero. Mire que yo tenía problemas con mi marido, empecé a ayunar y ahí lo tengo como un perrito. Ya le compré correa nueva. Y cogieron el ayuno como sindicalistas. Dios, o usted me arregla todo o yo no vuelvo a comer. Pues muérase. Porque Dios no responde a necesidades, Dios responde a su palabra. Y el que no entiende eso no logra nada en la vida. Todo intento del hombre por llegar a Dios es fracaso y se llama religiosidad, no religión, porque religión viene del latín religare, volver a unirme con Dios. La palabra religión es correcta, porque es religare, volver a unirme a Dios, volver a ligarme con Dios. Religión es correcto, religiosidad es muerte.
Los hombres hablaban un mismo lenguaje y querían llegar a Dios. Miren lo que les dice Dios en el 6, versículo 6. Y dijo Jehová: he aquí ¿el pueblo es qué? Uno, porque hablaban lo mismo. Uy, por favor, esté muy atento, porque los esposos piensan que son uno porque hablan lo mismo, sienten lo mismo y disfrutan lo mismo. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Mire, oiga esto. Característica de alguien que no tiene el Espíritu Santo: terco. Una persona sin el Espíritu de Dios es una persona que no acepta consejo de nadie. Es verde y punto. Oye, pero el cielo es azul, es verde. ¿Sí? Oye, que mira, que ¿por qué no hacemos? Es así. Un hogar donde no está el Espíritu Santo de Dios está condenado a fracasar y a destruir. Si nosotros como sacerdotes, iglesia, no somos sensibles a lo que Dios nos puede hablar a través de la esposa, ese hogar se viene abajo. Porque por eso ella es la idónea. Venga, y si somos un mismo espíritu, ¿no le habla Dios al espíritu de la mujer? ¿Y no le habla lo mismo que a mí? Y de pronto yo, por estar muy cansado, muy estresado, con muchas responsabilidades, con muchos problemas y deudas, ¿será que no le puedo decir a ella: pilas, no lo deje hacer ese negocio? Y es donde aparece la palabra célebre de las mujeres. ¿Cuál es? 1, 2, 3. Se lo dije, mi amor. Y son felices diciendo: se lo dije. Ellas se encantan, eso, se le ponen rojos los cachetes. Yo creo que se llenan de gozo. No, y es que cogen estilo y son suavecitas. ¿Lo has visto? ¿Has visto? ¿No? Te lo dije, con dulzura. Eso da más duro, hermano. Si por lo menos que lo gritaran a uno, ¿no? ¿Verdad? Y cuando tienen estilo, voltean el dedo. Te lo dije, nene. No. Bien. Iglesia, creyente, hijo de Dios, si la presencia de Dios no está avivada dentro de ti, tú estás en un grave problema. El pueblo era una misma voz, una misma palabra, un mismo lenguaje. Y mire lo que dice el 7. Dice el 7 ahí: ahora pues descendamos, ¿y qué? Y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar ciudad. Usted se imagina uno hablando francés, el otro chino, el otro castellano, el otro italiano, el otro alemán. Después de que, hermano, alcánceme el martillo. Claro, y después, allá. Y el otro, se armó la grande. Venga, ¿quiere ver algo? Señor Barbosa, aunque usted hablemos castellano, si lo que nos une no es el espíritu, yo le puedo hablar muy claro, pero usted nunca me va a entender. En un matrimonio, usted le puede hablar muy bonito al hombre y él muy bonito a la mujer. Si no es el lenguaje del espíritu, aparece la frase es: no te entiendo. ¿Pero qué quiere que le haga muñequitos en la pared o qué? Ahí ya entró el otro. Estoy diciendo claro. No te entiendo. ¿Cómo puede ser tan bruto? Solo el Espíritu de Dios te llevará a tener una comunicación asertiva. Solo el Espíritu de Dios. ¿Sí? Ahora apliquémoslo a algo importante. A ver, los estudiosos de la Biblia.
donde Pablo dijo, cuidado con el yugo desigual? ¿Qué carta? Corintios. ¿La primera o la segunda? Habla a los corintios y le dice, cuidado con el yugo desigual. Porque el yugo desigual no tiene que ver con que hablemos igual, pensemos igual, sintamos igual, deseemos igual y nos guste lo mismo. Yugo desigual es que aunque seamos iguales, el espíritu no es el mismo. Y ahí es donde viene la fornicación, el adulterio, los divorcios. Venga para acá, iglesia. Le voy a decir algo. Al día de hoy, por la manera como prostituyeron el mensaje de la sana doctrina del Evangelio Santo, hoy la gente no entiende por qué y para qué el Espíritu de Dios. Y piensan, repito, que Espíritu Santo es una emoción. Y el Espíritu Santo no es una emoción. Iglesia, míreme acá. El Espíritu Santo es el lenguaje de Dios para su pueblo. Porque aún usted sin el Espíritu Santo nunca entiende esta palabra. La razona. Por favor, estén atentos acá, por favor, por favor. La razona, la intelectualiza, pero usted no la comprende conforme al propósito de Dios. Por eso vino Jesús. Y lo más grande que Jesús nos dio no fue pan a 5,000 hambrientos, no fue vida al muerto Lázaro. Lo más grande de Jesús no son los milagros. Lo más grande de Jesús no son las sanidades. Lo más grande de Jesús no es que te puede dar trabajo o dinero. Lo más grande de Jesús es que Él voluntariamente murió en una cruz para que el Espíritu de Dios, por Él, en Él y para Él, morara en todos aquellos que somos la iglesia de Jesucristo. ¿Quién es iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Entonces la iglesia habla un lenguaje. ¿Cuál lenguaje? El lenguaje del Espíritu Santo. ¿Sí? El ejemplo de siempre. Sebastián Bernal, ven por acá. ¿Cuál es el ejemplo de siempre? ¿Cómo fue que fue diseñado el hombre? El hombre fue diseñado, te quedas quieto, para que cuando yo le pegue se quede quieto. Usted está acostumbrado, hombre. El hombre fue diseñado para que cuando le den una cachetada, él ponga la otra. El hombre fue diseñado para que cuando lo insulten, él se quede callado. ¿Sí? Ese es el Espíritu de Dios. ¿Cuál es el espíritu del hombre? Que él me golpea a mí y yo tengo que pegarle más duro. Que él me insulta a mí y yo tengo que insultarlo más. Ahora, hay algo que se llama engaño y es la mentira más grande de Satanás. ¿Quieren verla? Se llama cultura. No es lo mismo la pelea de dos esposos estrato 0 a estrato 6. Gracias, Sebas. El esposo estrato 0 grita a la mujer y la mujer le dice: ¿qué hubo pues, mi parcero, para las que sea? ¿Y qué tal es que me la va a montar? Le voy dando chuzo. Estrato 0. El estrato 6, el esposo grita a la mujer y la mujer de una vez saca el celular último modelo, ¿sí? iPhone 6, y marca y dice: voy a llamar al psicólogo. Esto es un irrespeto. Podría denunciarte ante Bienestar Familiar. Nunca más vuelvas a escupir el espejo del baño cuando te cepillas los dientes. Ese fue el insulto. Cultura, diga conmigo cultura, que nada tiene que ver con el Espíritu Santo. Hay gente que por cultura la insultan y se quedan callados. ¿Qué cultos? Pero son demonios. Hay gente que por cultura habla muy lindo. Hay gente que por cultura se desenvuelve muy bien.
De por sí, el que no tiene el Espíritu Santo de Dios necesita ser esclavo de una empresa para llegar a ser gerente y que todo el mundo lo reconozca porque ahora tiene la última camioneta. Uy, todo eso. O sea, es un demonio, hermano, está condenado. Ahora, digo algo, es que es pecado tener la última camioneta, el último casa, estudiar en los mejores lugares, vivir. No, pero si tú no tienes el Espíritu de Dios dentro de ti, no hay nada de vida. ¿Por qué le decía que no va a haber manicomio para tanta gente? Lucifer, Satanás, el diablo, Nahash, al rebelarse contra Dios en la eternidad, en él nace la iniquidad. Y la iniquidad es la naturaleza del hombre pecador. Mejor dicho, la iniquidad es el lenguaje del hombre que no está en la voluntad de Dios. Y una de las características de la iniquidad es la siguiente. Salmos 7:16. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. ¿Qué es lo primero que afecta la iniquidad a alguien que no vive la vida del Espíritu? Confírmalo en Salmos 38:4. 38:4. Vuelva y léalo, dígalo. Porque mis iniquidades se han agravado. ¿Dónde? Como carga pesada se han agravado sobre. ¿Qué es lo primero que afecta a la iniquidad? El sistema nervioso central, las neuronas. Ejemplo, ¿quieren ver la ciencia, la medicina, cómo hoy acepta la iniquidad disfrazada? Alzheimer. Personas que nunca tuvieron la palabra de Dios en su mente, personas que nunca tuvieron la presencia de Dios, y después de cierta edad que cada vez se acorta menos, usted los termina viendo hablando incoherencias, hablando del pasado o de algo que no existe y que no es real, pero que no tiene que ver con la realidad de ese momento. Alzheimer, iniquidad. ¿Cuál es la enfermedad que afecta hoy al más alto grado de trabajadores de todo? ¿Cuál es? Eso ya es 7, es 8, es 9, es 10 del nivel de presión. ¿Sí? Y algo que se llama la ¿qué? ¿Cómo es que se llama? Un dolor de cabeza fuerte. Migraña, que no la cura nadie. ¿Cierto? Y a partir de ahí vienen las enfermedades psíquicas o mentales, bipolaridad, esquizofrenia, depresión y locura. ¿Y qué es lo que hace la ciencia? Diazepam, alopidol, Valium. ¿Para qué? Venga para acá. Porque el centro o el control o eso se llama el control de mando de un ser humano está aquí. Y después de que Satanás toma control de esto pierde dirección, estabilidad, coordinación. ¿Sí? ¿Cuánta gente hoy, al día de hoy, tiene al borde de la locura? ¿Cuántas esposas están a punto de volverse locas por la infidelidad del marido? ¿Cuántos hombres están a punto de explotar por las deudas, por los problemas? Diga conmigo iniquidad. Diga conmigo iniquidad. Donde el Espíritu de Dios no está, ahí está la iniquidad. Y entonces los medicamentos, míreme acá, los medicamentos ¿qué hacen? Los medicamentos calman la manifestación psíquica
que se muestra en el cuerpo. Entonces ya los órganos con enfermedades como el Parkinson, que las personas terminan así, que pierden el control de todo, y la mente, la iniquidad, entonces le dan medicamentos y dicen, lo sanamos. Mentira. Alzheimer, ya no hablan cosas. ¿Por qué? Porque los callan. Mamá, papi, y el médico neurólogo dice, lo sané con mi pastilla. Si es un carnaval de demonios, porque no hay Valium, no hay diazepam, no hay Percodan, no hay ningún medicamento que pueda aplacar a un demonio que ha tomado control de una mente. Entonces, vamos a mirar algo, y tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios. San Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿Cuál día? El día que Jesucristo resucitó. Domingo, diga conmigo, domingo, que ese era el primer día de la semana. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por miedo de quién? Iglesia, venga para acá. ¿Cuánto tiempo estuvieron los discípulos con Jesús? ¿Quién me dice? ¿Cuánto tiempo? ¿Y qué hacían encerrados? Tenían miedo. Tenían miedo. Habían estado con Jesús. Hoy hay gente que ha estado en una comunidad, que ha estado en una iglesia, que ha hecho institutos bíblicos, que ha estudiado teología, que ha ido a seminarios, a conferencias, y siguen encerrados en el miedo. La característica número uno de que el Espíritu Santo no está en tu vida es miedo. Miedo a fracasar, miedo a que te dejen, miedo a que te traicionen, miedo a que te enfermes, miedo a sufrir, miedo a... Los padres, en la mañana, un padre que no tiene el Espíritu Santo de Dios ora no para bendecir a sus hijos, sino en el miedo. Señor, que no lo roben, que no lo coja un carro, que no lo vayan a matar, que no vaya a sufrir, que no vaya esto, que no vaya lo otro. ¿Por qué? Porque tiene miedo. El empresario empieza la semana y él no ora para que Dios haga la voluntad, sino ora desde miedo. Mírelo, 3 años con Jesús y seguían con miedo, iglesia, ¿verdad? Siga conmigo, dice, vino Jesús, déjalo ahí por favor, vino Jesús y puesto en medio, ¿qué les dijo? Hoy tú tienes una cantidad de realidades que te quieren destruir. Hoy tú no ves a un hombre con un cuchillo, pero en tu mente si ves a un gigante con un argumento que quiere acabar tu vida, que quiere acabar tu hogar. Hay argumentos que son más filosos que las platinas de la cárcel. Porque si usted no tiene el escudo de la fe, te van a matar. Pero míreme acá, te van a matar siguiendo tú en vida. Te matan tu amor, te matan tu esperanza, te matan tu gozo, te matan el respeto que le tienes a las personas. Porque un marido termina irrespetando a su mujer, porque demonios le mataron ese respeto. Porque el marido no tuvo la paciencia y la tolerancia para soportar la cantaleta de la mujer y termina irrespetándola. Aló. Y termina maltratándola. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está gobernando tu vida. Versículo 20. Siga conmigo, iglesia. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado.
los discípulos se regocijaron viendo al Señor. 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. 22. Y habiendo dicho esto, ¿qué les dijo? Sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino por primera vez en Pentecostés. No. Entonces aquí no se mira, esa palabra de manifestación a mí me ha metido muchos goles, porque uno piensa que manifestar es algo externo. ¿Usted quiere ver la manifestación del Espíritu Santo de Dios? Pídale a Dios que lo insulten, y si usted se queda callado, ahí está el poder del Espíritu Santo. ¿Qué más manifestación? ¿Si se dan cuenta cómo el demonio ha engañado? La gente en las congregaciones saltan: ay, el Espíritu Santo me tomó, y parecen locas, y ay, chillan y revuelcan, y parecen más animales que seres humanos. Que porque el Espíritu Santo vino con estruendo, y que el Espíritu Santo es gente ignorante que nunca había leído la palabra de Dios. Y de por sí, si usted pudiera hacerle seguimiento a esa gente, es la gente que peor se porta afuera, porque es gente emocionalista. ¿Sí? Entonces aprovechan la música. Dale, hijo, montate ahí, haga lo que Dios le mandó a hacer. Y con sonidos manipulan las emociones de la gente. Con unos buenos micrófonos manipulan. Una buena batería, un buen baterista, un buen guitarrista, un buen pianista, unas buenas voces, ¿sí? Unas buenas guitarras. Y entonces, muchachos, el Espíritu Santo se va a manifestar. Dale, Juan, dale ahí un redoble bien bueno. Dale, dale ahí. Duro, duro. ¡Pah! Y empieza la gente ahí. ¿A qué? Y lloran. Y lo mejor de todo, te quedas ahí. Es que era una estrategia para sentarlo ahí. ¿Sí? Venga. Y salen, y cuando les hacen el redoble, ese era el marido de ella, de la que lloró y se cayó. Y cuando le hace el redoble el marido, ay, si no, gran hijo. ¿Cuál Espíritu Santo? Mire, solo hasta que te insulten, te maltraten, te rechacen, te golpeen, tú no vas a saber si el Espíritu Santo ha tomado control de tu vida. Perdón, entonces el lenguaje que yo estoy hablando es que es necesario que le metan un cachetadón para que usted se quede callado. No, pastor, ¿qué es ese lenguaje? Lo que dice la palabra. Porque es que ahora eso es una cantidad de cosas y emociones. Y dice que sopló y recibieron el Espíritu Santo. Entonces, manifestación del Espíritu Santo no es algo externo. A ver, ¿será que si Dios quiere hacer algo externo, lo hace? Él es Dios. Pero ahí es donde se ha engañado la gente. ¿Sí? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Siguiente, miren lo que dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales
y prodigios mentirosos. 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la palabra para ser salvos. Un redoble así, chévere, un redoble chévere. Hágale. Yo veré. ¿Cuántos trajeron dinero? Yo me gozo porque Cristo me hizo libre para predicar su santo evangelio. Y cogen y roban a la gente después de hacerla chillar y llorar, y traiga y siembre y diezme. Y mire, esto es un aporte voluntario, hermano. Traiga o no traiga, Cristo le ama, Cristo murió por usted, usted es bendito. Las finanzas son algo voluntario. Y en el nuevo pacto las finanzas, los diezmos, nada de eso es para el pastor. ¿Aló? El trabajador tiene derecho a su paga, pero esto es para que la palabra corra veloz. Y aquellos que rechazan la palabra, Dios ordena. Lea el 11, leamos el 11 ahí en 2 Tesalonicenses. ¿Cómo dice el 11? Por esto Dios les envía ¿qué? Un poder engañoso para que crean la mentira. ¿A través de quién? ¿A través de quién? Pues de mentirosos ungidos. Nelson, ¿trajo platica? ¿Chequera? Listo. Entonces yo le coloco la mano y sus problemas se van. Perdón, vengan acá, vengan acá. Ayúdeme, Nelson, papá, venga para acá, Nelson. Póngale cuidado. Viene la persona atribulada, de pronto con enfermedades físicas, con muchos problemas, y de buena fe le ha dicho a alguien de nombre de Dios que con plata se solucionan las cosas. Y dice la palabra de Dios que con maravillas, con prodigios, con hechos, con señales, con milagros. Y cuando antes de yo llevar a una persona a la palabra por plata obra un milagro, el milagro se da, pero no viene de Dios. Lea la Biblia. Entonces, en pocas palabras, su merced, ¿Satanás puede hacer milagros? Pues que no ha oído hablar del doctor José Gregorio Hernández. Mi hijita, ese cura riñones, pulmones, artritis, cirugías, hasta les deja el algodoncito ahí en la mesita anoche. Si usted le dejó agüita y alcohol porque le da sed cuando opera. Oiga, qué demonio tan esforzado ese, ¿no? Entonces, cuando yo cojo a una persona, Nelson Ovalle, y antes de llevarlo al evangelio, antes de llevarlo a la palabra, antes de llevarlo a Jesucristo, antes de llevarlo a la vida del Espíritu, le pido plata por un milagro, es una mala interpretación de la palabra. Y el milagro se puede dar, pero esa alma se pierde. ¿Y saben qué? La culpa no va a ser de ese falso ministro. Dios va a decir al final de los tiempos, haga de cuenta que fue el final de los tiempos. Uy, usted llega al trono, Señor, aquí estoy, me sanaste, pero se condenó. Pero Señor, sí, porque ese milagro no lo hice yo y usted nunca me conoció a mí. Pero Dios, entonces es culpa del pastor Pepito. Yo dejé mi palabra y usted nunca la leyó. Gracias, Nelson. Yo dejé mi palabra y usted nunca la leyó. Pero Señor, es que cuando ese hombre levantaba la mano, los estadios se iban al piso. Que
unción. Nunca han leído esto. Cuando Pablo cayó por el reposo de Dios, se levantó y nunca volvió a ser el mismo. Nunca. Si algún día tú caes en reposo por el Espíritu de Dios, nunca volverás a ser el mismo. Amén. Entonces, volvamos a Juan 20. Dice que sopló. Juan 20, habiendo dicho esto, sopló y les dijo: ¿qué? Recibid. Pero dése cuenta que ellos no empezaron a hablar en lenguas y ellos no empezaron a hacer nada raro. ¿Para qué viene el Espíritu Santo ahí? ¿Qué sucedió ahí? Doctrinalmente hablando, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué sucedió ahí? Perdón, ¿qué sucedió ahí? Diga, no sé, por lo menos. Nacimiento nuevo. Después de 3 años de estar con Jesús, a los 3 años, ¿qué hizo Pedro? Lo negó y utilizó violencia. ¿Qué hicieron los otros 10? Uno lo traicionó y se mató. 10 salieron corriendo y el único que lo siguió lo negó. Qué buen equipo de trabajo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sin el Espíritu Santo no tiene poder. Es letra muerta. Y quiero decirle que el especialista número 1 en interpretar la Biblia es Lucero de la Mañana. La interpreta excelentemente. Yo creo que no hay un hombre que tenga doctorado en hermenéutica como Lucifer. Es un duro para la hermenéutica, para la homilética. Le arma el mejor sermón. Lo puede pasear de Génesis a Apocalipsis. Y lo peor de todo, puede mostrarle poder. ¿La iglesia está aquí o no? ¿Se acuerdan que Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo? Pero tengan cuidado, aún los escogidos podrán ser engañados. Jesús lo dejó claro. No es por lo externo, no es por los milagros, no es por las señales, es por el fruto. Entonces, presencia de Dios no tiene que ver con emociones. Presencia de Dios no tiene que ver con que usted sienta rico. Presencia de Dios tiene que ver con fruto del Espíritu. Aquí, ¿qué sucedió? Recibieron el Espíritu Santo. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes aquí han recibido el Espíritu Santo de Dios? Alcen la mano. Ay, Señor, ven pronto. ¿Quién? Alce la mano el que ha recibido el Espíritu Santo. Y cuando la palabra ministra, más de uno dice: ¿será que sí? Yo con todas esas groserías que dije ayer, lo gamín que soy, todo esto que, ¿será que sí? No, pues es muy sincero de su parte que dude. Pero si fuera hoy el día del arrebatamiento, perdió. ¿Quién ha recibido el Espíritu Santo acá? ¿Quién ha recibido? Alcen la mano los que han recibido el Espíritu Santo de Dios. Alcen la mano los que han recibido el Espíritu Santo de Dios. Listo, muy bien. ¿Para qué se recibe el Espíritu Santo? Versículo 23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Aquí es donde la tradición católico romana sacó la confesión de un hombre ante un hombre para que el hombre le perdone pecados. Es equívoco. Ahí no dice eso. Dice: usted recibe el Espíritu de Dios por primera vez para confesar sus pecados. Lo primero que hace el Espíritu de Dios en usted es traerle convicción de pecado. No del pecado externo, sino del pecado generacional, iniquidad, rebelión
y pecado. Ejemplo, una persona que diciendo que tiene el Espíritu Santo lleva años repetitivos practicando el mismo pecado. ¿Por qué es? Porque sí tiene el Espíritu Santo, pero no ha sido sensible a ese proceso. No ha dejado que el Espíritu Santo le guíe a lo primero. Pero eso sí, puede ser un duro predicando, un duro haciendo milagros, porque los dones y los llamados son irrevocables. Pero puede ser una persona con un carácter con el que hace mucho daño a los demás. Y hasta que Dios no trate con tu carácter, no le vas a poder servir verdaderamente al Señor. Tú tienes que ser formado. Diga conmigo: yo debo ser formado. Escuche este principio de reino. El que nunca sabe obedecer, nunca sabrá mandar. Usted podrá mandar, pero para el infierno a las pobres almas. Si usted nunca se sienta en un lugar a recibir y a obedecer de parte de Dios por la palabra, usted nunca podrá servirle a Él para discipular a otros, porque el mandato de Dios es ser y hacer discípulos. Usted no puede hacer discípulos si primero no es un discípulo. ¿Cuál es la primera característica de un discípulo? No, bíblicamente, Juan Carlos Ariza: obedecer. Y para que usted obedezca, tiene que tener un líder que le trate el carácter. Me voy de esta iglesia porque aquí este pastor no tiene el amor. Me voy de aquí porque aquí no aman. ¿Y usted qué concepto tiene de amor? Amor es sufrir. Usted no sabe que ama hasta que sufra. Si sufriendo sigue amando, usted ya tiene el amor. Pero amores, mariposas en el aire, mariposas amarillas, Francisco Babilonia, ¿sí? No, hermano, póngale cuidado. Ser discípulo es ser formado en el carácter por la palabra, por el Espíritu y por la realidad. Para eso es la comunidad. Por eso cuando usted no se mete en el diario vivir de una comunidad, usted nunca va a ser formado y tratado en el carácter. Esos son los llaneros solitarios que viven haciendo cosas solos. Perdón, Jesús, ¿a quién les está dando el Espíritu Santo? A su equipo de trabajo. Él, siendo Dios, no pudo bajar sólido. Uy, no, papá, ¿cómo me hará ese gritón de Pedro y ese meloso llorón de Juan? Mateo solo piensa en dinero. Papá, a mí se me hace que Judas me va a hacer la judía. No, ¿sabe qué, papi? Hagamos una cosa. Tú y yo, poderosos, mande estos zarrapastrosos para otro lado y yo hago todo, tranquilo, fresco. Él se humilló. Él se bajó. Él le olió la pecueca a sus apóstoles cuando le lavó los pies. Él se bajó, hermano. Él se humilló. Se le quitó ese ego, ese orgullo, esa prepotencia, esa autosuficiencia. Y dijo: aquí estoy, fórmame, Señor. Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar ¿de cuál? Perdón, ¿de cuál muerte si él iba a morir? ¿De cuál muerte? ¿De cuál muerte? De que se le saliera la piedra cuando hablaba con Pedro. De que fuera a hacerle daño a Judas cuando se dio cuenta que lo iba a traicionar. ¿Qué es lo que una mujer quiere hacerle al marido cuando le es infiel? Matarlo. Hay unas que están, pero ahí sí ministró el Espíritu Santo. Amén, pastor. ¿Sí? No. Él aprendió a obedecer siendo un hijo de Dios, sufriendo. Y hay gente a la que Dios le va a cobrar duro
porque les dio dones, les dio talentos y no se someten ni a sí mismos, porque a sí mismos se engañan. Hoy quiero hacer esto y terminan haciendo lo otro. Hoy voy a ir aquí y van para otro lado. Persona que nunca se sujeta, se somete, es persona que nunca podrá morar en él el espíritu de mansedumbre. Espíritu noble me sustente, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Espíritu qué? Noble. Entonces ahí es donde aparecen los grandes teólogos. Escrito está, manso pero no menso. Evangelio según él. Lo primero que trae el Espíritu Santo, ¿qué es? Que usted sea limpio, hermano, que confiese su pecado, su iniquidad, que saque la basura que tiene adentro. Yo hago una pregunta, iglesia: ¿quién aquí verdaderamente, bajo la dirección del Espíritu Santo, ha tenido un tiempo de confesión de pecado? Como la palabra es clara, por sus frutos. ¿Cómo va a decir que usted dijo que confesó pecados si sigue hablando un lenguaje demoníaco? ¿No es que lo que hay adentro abunda afuera, no solo con palabras sino con hechos? Alguien que ha confesado pecado deja de mirarle los errores a los demás. Alguien que ha confesado pecado deja de juzgar a los demás. Alguien que ha confesado pecado se mete en su proceso y solo quiere obedecer a la palabra y servirle a sus hermanos. ¿Cuál es el pago de servir verdaderamente? Desprecio. Usted solo sabrá que le sirvió a Dios cuando por servir te desprecien, te paguen mal. Si no te han pagado mal por servir, usted todavía no le sirve a Dios. Lea la Biblia, por favor. Hoy en día servirle a Dios se volvió un negocio. Bueno, yo voy y te sirvo y todo, pero ¿cómo vamos? Hoy todo es dinero. Hoy los grandes, los artistas que se hacen llamar ministros, salmistas y de alabanza, ¿sí? Íbamos a hacer un evento acá y uno de los grandes, colombiano, cobraba 40 millones por venir aquí a un gospel. El que trajimos nos cobró solo 5. ¿Usted cuánto va a cobrar, muérgano, para cogerlo desde ya a varita? Dios les da dones, Dios les da talentos, Dios les da una voz, Dios les da unción, Dios les regala un equipo de trabajo, sonido, instrumentos, tecnología, y luego van y le cobran a la gente. Es que todo tiene un precio. Lo único que tenía precio era nuestra vida, y Jesús pagó por nosotros. Lo primero que hace el Espíritu de Dios es que confesión de pecados. Diga, confesar pecados. Yo pregunto, ¿los apóstoles durante los 3 años que estuvieron con Jesús estaban en iniquidad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro. ¿Cuándo confesaron iniquidad los apóstoles? Si era un requisito. Hasta ahí, hasta ahora. Vuelve a Juan 20, Juan 20, 23. Solo hasta ahí habían recibido el Espíritu Santo. ¿Cuándo confesaron la iniquidad los apóstoles? Hay una doctrina que afirma que los apóstoles no confesaron pecado ni iniquidad porque estaban con Jesús. O sea que usted, porque está con la palabra, puede hacer lo que quiera. Si la palabra es Jesús, usted a diario, después de haber confesado su pecado, la iniquidad en un aposentos, ahí le di la clave, ¿sí? Usted tendrá que confesar pecados siempre. Amén. ¿Cuándo confesaron? Mire, le manda eso. Dé una vuelta ahí. Hechos capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de haber dado ¿qué? Mandamientos por el Espíritu. 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante ¿cuánto?
¿Cuántos días estuvo Jesús resucitado con ellos? Y hablándoles acerca del reino de Dios. 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de qué, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. 5, léalo conmigo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Una cosa es nacer de nuevo, y otra cosa es ser bautizado con el Espíritu Santo, y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Que eso puede suceder en un solo momento? Sí. Depende de la voluntad de Dios y nada más. Entonces Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén. ¿Cuántos días se quedó Jesús con los apóstoles después de resucitar? Bueno, póngale cuidado. No se canse. Diga: voy a dar una milla más. Diga: voy a dar una milla más. Y dígale al de al lado: va a dar una milla más. Eso quiere decir: no se distraiga. Jesús lleva a cabo su muerte, su resurrección y la llegada del Espíritu Santo en medio de las 3 fiestas más importantes del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque era el final de la ley. Vengan acá, mire. Él murió y resucitó. ¿Cuál fiesta se estaba celebrando? La más importante de todas. Pascua, ¿qué traduce? Paso de la esclavitud a la libertad. ¿Por qué Él muere? Pasac. Pasar de la luz, de la oscuridad a la luz, de la esclavitud a la libertad. ¿Por qué Jesús muere en esa fiesta? Porque Él es el verdadero paso de tinieblas a luz. Y cuando Él muere en el fin de semana del Pasac, está diciendo: ya no más sacrificio de corderos, yo soy el Cordero Santo. Aló. Y resucita, y según las fiestas judías, en 50 días después de la Pascua, ¿qué fiesta se celebraba? La segunda más importante, la fiesta de las enramadas del tabernáculo, o la fiesta del Pentecostés. Mire un error doctrinal grande. Hoy celebrar Pentecostés como venida del Espíritu Santo es error. Pentecostés no traduce venida del Espíritu Santo. Pentecostés era la segunda fiesta más importante del pueblo judío, donde Dios les dijo: se hacen enramadas, ¿sí? Se hacen enramadas para que recuerden cómo vivieron en el desierto. Y durante 7 días, ¿cuántos días? 7 días viven ahí, comen ahí y cocinan ahí. Pero me traen algo muy especial: las primicias, lo mejor de su fruto, porque eran campesinos. Me lo traen. Y esa era la ofrenda que él recibía después de la Pascua, para que durante el siguiente año tuvieran las mejores cosechas y los enemigos no los atacaran. ¿Están conectados? ¿Sí? Entonces, él muere en la Pascua. ¿Cuántos días faltan para las primicias, el Pentecostés, las ofrendas? ¿Cuántos? 50. ¿Cuántos días duró con ellos? ¿Cuántos días faltan? 10. ¿Cuántos días faltan? 10. Cuando Él resucita, mírelo acá, léalo aquí, capítulo 1, ¿sí? Versículo 6, les prometió el bautizo. Luego les dijo: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Dese cuenta que habiendo nacido de nuevo no entendían todavía. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones
que el Padre puso en una sola potestad. 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. 10, lea el 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Qué hizo Jesús? Se fue. ¿Cuántos días faltaban para las fiestas del tabernáculo, Pentecostés o enramadas? 10. Mire lo que hacen, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermanos de Jacobo. 14. Todos estos, ¿qué hacían? En oración, ¿y qué? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. ¿Y cuántos eran? Yo pregunto, si Jesús ya había resucitado, se les había aparecido, les había dado el Espíritu Santo, ¿qué oraban y qué rogaban? ¿Cómo? Iniquidad, que es diferente a pecado. El pecado es tridimensional. Iniquidad en el espíritu, rebelión en la mente, pecado en el cuerpo. Como no viene casi nunca, entonces lo aprovecho. Cuando yo le pego a Daniel, Daniel, perdóname. Señor, perdóname por pegarle a Daniel. A los 2 días, Daniel, perdóname. Señor, le pegué a Daniel. A la semana, Daniel, perdóname. Señor, le pegué a Daniel. Un año después, Señor, le pegué a Daniel. Oye, Señor, le pegué a Daniel. El pueblo, Mónica, se enseñó a pedir perdón por los pecados, ignorando que viene de una mente rebelada. Rebelión. Rebelión. ¿Sí? Iniquidad en el espíritu. Levítico capítulo 16, versículo 21. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. El macho cabrío era el Azazael. Mataban uno por expiación y otro por propiciación. Expiación significa cubrir con sangre un pecado para que usted siga viviendo. Expiación significa sacrificio con el que usted cubre el pecado con sangre para que no lo mate el pecado. Propiciación es calmar la ira de Dios. Cada vez que alguien peca, Dios se aira. Pregunto, al tiempo de hoy, ¿Dios se aira por el pecado del hombre? Sí. Porque la ira solo se calmó en Cristo. Y si usted no está en Cristo, sigue en la ley, sigue en maldición, sigue en la ira de Dios. Por eso él dijo, están acumulando ira para el día de la ira. Entonces, este macho cabrío, el hombre confesaba los pecados, pero ¿qué hacían con el macho cabrío? No lo mataban, lo mandaban vivo al desierto con un hombre que destinaban. ¿Por qué? Porque Dios les decía, por este año le perdono su pecado, su rebelión, su iniquidad. Pero el hecho de que se vaya vivo el animal significa que ahí está dentro de usted su pecado. Cuando Jesús viene, Él es el Cordero Santo. Por eso cuando Él muere en la Pascua y resucita, todo el pecado fue perdonado.
Y a los 10 días de aposentos altos son 10 días donde el Espíritu Santo le revela a él la iniquidad, la rebelión y el pecado. Porque hay pecados que usted comete y no sabe por qué. ¿Por qué yo no puedo dejar el homosexualismo, el lesbianismo, el alcoholismo, la drogadicción? ¿Por qué no puedo dejar de ser grosero, mentiroso? ¿Por qué no puedo dejar de hacer lo que hago? Porque no está ni siquiera en tu mente ni en tu alma. Es en la fuente de iniquidad de un espíritu que no ha nacido de nuevo. Y para que el espíritu sea bautizado, el hombre sea bautizado, el espíritu debe nacer de nuevo. Y lo primero que hace el espíritu nacido de nuevo es empezar a través de la confesión de la palabra y de su presencia a limpiar el cuerpo. Usted confesando iniquidad en un aposentos puede confesar pecados, hermano, que usted no cometió. Ejemplo, si yo nunca hubiera confesado en un aposento la iniquidad de mi drogadicción, Samuel, David y Ana María llevarían esa iniquidad. Si usted nunca tiene un aposento alto, hermano, para confesar su iniquidad, usted está condenando a sus hijos, que aunque usted ya habla bonito, que aunque usted ya no toma trago, que aunque usted ya no adultera ni fornica, sus hijos llevarán esa iniquidad, porque es generacional y es necesario confesarlo. ¿Es necesario qué? El nacimiento nuevo. ¿Por qué vino a ellos? Porque duraron 3 años con la palabra, varón. No es cuántos años llevas congregándote, no es cuántos años llevas sirviendo, no es cuántos años llevas predicando, no es cuántos años llevas leyendo la Biblia, es cuántos años llevas con la palabra aquí. Porque ¿de qué te sirve que tú en la mañana leas la Biblia y ores y presentes el día, si sales de ahí y tu mente todo el día está en recreo? De 24 horas, tú pasas, si mucho, 1 hora en la palabra. Son 23 horas en contra en el mundo. Pedro duró 3 años con la palabra. Los 3 años con la palabra. ¿Cuántos están acá? 3 años, durmió con la palabra, comió con la palabra, se bañó con la palabra, vivió con la palabra, para terminar negando la palabra. El que tenga oídos que oiga. Hasta que tú no niegues aquello en lo que crees, no conocerás si en verdad tú crees. Este pueblo me alaba con su boca y con sus labios me honra, pero su mente está lejos de mí, y su adoración y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñados. Hoy la gente habla de Dios por lo que escucharon a otros, pero no por haber venido a su palabra. Una cosa es venir a la palabra para recibir revelación, y otra cosa es que mientras recibo revelación en la palabra por Dios, estoy en una congregación para ser formado en mi carácter. ¿Aló? A los 10 días, ¿qué sucedió a los 10 días? Era la fiesta de Pentecostés. Jerusalén estaba lleno ¿de qué? De tarimas, de casetas. Trajeron a los Tupamaros, la Villos Caracas Boys, los hispanos, trajeron a los de moda. Era una fiesta importante. ¿Aló? ¿A cuánto les gusta estar en fiesta? Para ellos se les había convertido en eso. ¿En qué? En fiesta. Vino y vino y vino y vino y dele y Dios, pero la iniquidad dentro. Y después de esos 10 días, mire lo que sucedió. Mire lo que sucedió.
Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Ya habían confesado su iniquidad. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar ¿en qué? Según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuáles lenguas empezaron a hablar? ¿Lenguas qué? Francés, italiano, castellano, inglés, chino, mandarín. No lenguas angelicales. ¿Qué pasó en el Génesis 11? Allá en Babel. Les dio lenguas para que no llegaran a Dios. Y aquí vuelve y les da lenguas para que lleguen a Dios. Aló. Ese es el poder de Dios. Allá les dio lenguas para que no llegaran a Dios. Y ahora aquí les dio lenguas para que llegaran a Dios, diciendo: ya no hay problema que tú hables francés, alemán, inglés. ¿Por qué le digo que esas lenguas eran lenguas humanas? Léalo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. ¿De dónde? De todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. A ver, póngale cuidado Dios las estrategias que usa. Estaban todos en rumba en el pueblo, sí, bailando, gozándose. Y de pronto todo el mundo, ¿qué pasó? Y los llevó a todos a la casa de aposentos alto de Pedro. Y el hijo de doña Pepa, que estaba estudiando en Mesopotamia, y el hijo de don Juan, que estudiaba en Francia, y el hijo de don Francisco, que estudiaba en Italia, llegaron ahí y empezaron a ver al campesinito del pueblo hablándole en la lengua que ellos habían aprendido. ¿Qué pasó acá? Si este nunca ha salido de Judá, este nunca salió de Jerusalén, y me está hablando en italiano, en francés, en inglés. ¿Y qué lengua hablaban? Alabanzas a Dios. Ahora Dios les decía: aunque todos tienen otro idioma, en el lenguaje de mi espíritu, todos me adorarán en espíritu y en verdad. Efesios 2:18, léalo. Porque por medio de Jesucristo, los unos judíos, los otros gentiles, tenemos entrada por un mismo, no una misma lengua, no una misma denominación, no por ser de Manantial, no por ser de Carismática, no por ser del Rey de Reyes, por ser del Espíritu de Dios, no por ser de Camino de Vida Plena. Nosotros no somos denominaciones, somos una sola iglesia, si el Espíritu de Dios está en nosotros. Por eso alguien que rechaza a un hermano de otra denominación todavía no tiene el Espíritu de Dios. Y se la voy a decir de frente. Usted que se siente tan ungido, tan liberado, tan lleno del Espíritu, que maltrata e insulta al católico romano, que rechaza a ese párroco. Dios no rechazó a nadie. Cristo murió por los pecadores. Y la división no está en las religiones, la división está en el corazón, mi hermano. Y el que tiene el Espíritu de Dios se puede sentar con el Papa, con el que sea, no hacer lo que hace el Papa, porque eso es el ecumenismo. Todas las religiones llegan a Dios. No, pero yo me puedo sentar con el que sea sin rechazar a nadie, sirviendo a Dios. ¿Qué es lo primero que hace el Espíritu Santo? Llevarte a confesar pecado. ¿Qué es lo segundo? Te bautiza
Pregunto, ¿alguien que no habla en lenguas no ha sido bautizado por el Espíritu? Usted pueda que hable o pueda que no hable, usted es bautizado por el Espíritu. ¿Qué significa bautizado por el Espíritu? ¿De dónde viene la palabra bautismo? Bautizarse. Bautizarse en el Espíritu es sumergirse en lo sobrenatural, en la palabra de Dios. Hay gente que se sumerge en muchas experiencias y nunca se ha sumergido en la palabra. Primera manifestación del Espíritu Santo, confesar pecados. Lo segundo es el bautismo. Y lo tercero, ojalá cuidado, ya habían recibido el Espíritu Santo, ya habían sido bautizados. Capítulo 4 de Hechos. Pedro y Juan fueron golpeados por predicar la palabra. ¿Sí? Y volvieron a sentir miedo. Nacidos de nuevo, bautizados y con miedo. Miren lo que dice 4:28, desde el 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Tenían miedo. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo es no darle miedo subirse a una buseta a predicar esta palabra. No darle miedo entrar a un supermercado a predicar esta palabra. No darle pena decirle en su trabajo, Cristo vive. Cuando usted le da miedo predicar la palabra, le falta la llenura del Espíritu Santo. Iglesia, colóquese sobre sus pies.